Vamos a iniciar con el foro Mes del Orgullo LGBT, la agenda pendiente desde el Congreso de la Ciudad de México, desde el Gobierno de la Ciudad de México, las políticas públicas y desde la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Tenemos el gusto, el agrado de que nos acompañe Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida, presidenta. Se encuentran con nosotros también el diputado Temístocles Villanueva Ramos, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. La diputada Leticia Varela, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana. Ya también se incorporó la diputada Guadalupe Aguilar, integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México, y la doctora Luz, integrante del Instituto de Investigaciones Legislativas, académica, experta en temas de derechos humanos. Bienvenidas, bienvenidos. Este foro va a estar transmitiéndose y retransmitiéndose posteriormente por los canales oficiales del Congreso de la Ciudad de México. Y pues iniciamos con la participación del diputado Temístocles Villanueva Ramos. Él nació en la Ciudad de México el 21 de diciembre de 1989. Actualmente es diputado de la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México y desempeña el cargo de presidente de la Comisión de Derechos Humanos. Desde los 16 años se ha desempeñado como activista social y defensor de los derechos humanos. Milita en Morena, en el cual promovió la creación de la Secretaría de la Diversidad Sexual del partido. Se desempeñó primero como secretario estatal en la Ciudad de México y después como secretario nacional de la diversidad sexual del Movimiento de Regeneración Nacional. Además de presidir la Comisión de Derechos Humanos, es secretario del Comité de Asuntos Internacionales y de la Comisión de Ciencia, Tecnología e Innovación. También forma parte de las comisiones de Igualdad de Género, Turismo, Hacienda, Planeación del Desarrollo y Cultura Física, Recreación y Deportes, todas del Congreso de la Ciudad de México. Su agenda legislativa está enfocada en los derechos de los grupos de atención prioritaria, así como la defensa y respeto de la dignidad humana a través de los derechos humanos reconocidos en la ciudad para todas las personas. Bienvenido, diputado. Pues iniciamos con tu participación. Gracias, muy buenas tardes a todas y a todos, a mis compañeras diputadas, a la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nacheli, a la doctora Galindo, que nos acompaña también, a Alberto por organizar este foro desde el Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso. Muchas gracias. Pues yo creo que el Congreso tiene en este momento mucho de qué hablar en este 42 aniversario del orgullo LGBTTI en nuestra ciudad. Es por primera vez un año en el que no salimos a marchar, pero no salimos a marchar en las calles porque virtualmente sí se realizó un evento que me parece tuvo un efecto muy importante, se transmitió en televisión nacional, se transmitió en redes sociales, logró unificar a muchos activistas de este tema de la diversidad sexual, con mensajes además muy claros que tienen que ver con la agenda del Congreso. Dos mensajes como banderas principales: el reconocimiento de identidad de género sin importar la edad, este debate al que se le ha asignado por nombre el reconocimiento de infancias trans, y por otro lado la penalización de las llamadas terapias de conversión, los famosos ECOSIG, los esfuerzos para corregir la orientación sexual y la identidad de género, que son ejercicios absolutamente violatorios de la dignidad de las personas y que por desgracia también son impulsados por muchas iglesias, no por una sola, sino por distintas. Inclusive hay países en el mundo donde todas las iglesias se han juntado para promover estas terapias de conversión que no solo promueven el odio, sino también generan tragedias de vida al interior de las familias. Esos dos temas fueron, desde mi punto de vista, los que encabezaron las exigencias de esta marcha y son temas que tenemos pendientes, uno de ellos por dictaminar, otro por ser discutido y en su caso aprobado en el Pleno del Congreso. Quisiera primero hablar del tema de infancias trans que nos ha polarizado, que también ha generado opiniones muy positivas
de parte de instituciones con amplio reconocimiento nacional e internacional, comenzando justamente por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la UNICEF, que también emitió un comunicado donde hablan que este dictamen va en favor del interés superior de la infancia y que, por supuesto, representaría un avance en materia de derechos para niñas, niños y adolescentes. Tanto CONAPRED como COPRED tuvieron una posición en favor a través de un documento que dieron a conocer públicamente. Y bueno, pues otro de los temas que era importante realizar era una consulta pública, un espacio donde la ciudadanía se pudiera expresar, recordando que el Congreso de la Ciudad de México tiene como uno de sus principios el Parlamento abierto. Tanto el Museo de Tolerancia, el Museo de Memoria y Tolerancia, como la Comisión de Derechos Humanos nos abrieron sus puertas para que especialistas en el tema, psicólogos, médicos, abogados, familiares de niñas y niños trans y los propios niños y niñas trans pudieron expresar su experiencia de vida y lo mucho que requieren este reconocimiento por parte del Estado. Yo quiero además decir que fue un ejercicio sin precedentes porque nunca se había logrado que públicamente niñas, niños y adolescentes se expresaran frente a cámaras y exigieran al Congreso este avance tan necesario y que puede ser que hace unos años no fuera visible esta necesidad. Cuando estábamos discutiendo por primera vez la necesidad de reconocer en las actas de nacimiento la identidad de género de las personas trans, por ahí del 2009, que nos llevó a una reforma que solo lo permitió a través de un juicio, pues obviamente no eran visibles niñas, niños y adolescentes trans, porque con trabajos podíamos visibilizar a personas, adultos que exigían este trámite. Y bueno, pues esto llevó a un cambio cultural, a un nuevo paradigma en el que papás y mamás hacen un acompañamiento importante a sus hijas e hijos en todo este procedimiento que ya de por sí es complicado, tortuoso, desgastante y que le ponemos un impedimento más, que es la necesidad de tener que acudir a un juicio que victimiza al menor, que genera un costo económico y que finalmente complica el tiempo que lleva el reconocimiento de la identidad de género en niñas, niños y adolescentes. Por eso es que la reforma, lo que busca la reforma al Código Civil es eliminar uno de los obstáculos existentes y es tener más de 18 años para poder llevar a cabo el trámite administrativo. Y el otro tema que está, el de infancias trans, ya fue aprobado a través de un dictamen en noviembre de 2019 por las Comisiones Unidas de Procuración de Justicia e Igualdad de Género, y lo que falta es que pueda ser subido al Pleno del Congreso. Ojalá que esto ocurra en la próxima sesión extraordinaria de este Congreso, antes de que inicie el siguiente periodo ordinario, porque ya son 7 meses de un dictamen avalado que no ha podido ser discutido y que cada vez ha logrado generar un consenso mayor. Por supuesto que hay temas técnicos que todavía pueden precisarse y mejorar, pero estos temas técnicos no quiere decir que existan diputadas y diputados en su mayoría en contra. En el fondo están a favor, pero piden que técnicamente mejore este dictamen que fue avalado por las dos comisiones, que yo calculo que antes de septiembre pueda ser discutido en el Pleno del Congreso. El otro tema, decía, es el de las terapias de conversión. Ese tema está pendiente todavía de dictaminarse, pero proviene de una iniciativa presentada en septiembre de 2018, es decir, ya tiene bastante tiempo. Fue una de las primeras iniciativas presentadas en la primera legislatura del Congreso. Hay una propuesta de dictamen muy interesante que nos puede permitir avanzar pronto, pero es importante que también las comisiones de igualdad de género y procuración de justicia se puedan reunir lo más pronto posible para avanzar en este tema que sigue siendo utilizado para el libre desarrollo de la personalidad en las personas pertenecientes a la diversidad sexual. Yo hasta aquí dejaría mi participación como una introducción sobre dos temas que están presentes en la agenda de la ciudad, en la agenda del Congreso, en la agenda nacional y que han tenido repercusión internacional. Gracias. Muchas gracias, diputado. Pues ya están estos dos temas, se han discutido ampliamente. De hecho,
El año pasado, justo hace exactamente un año, publicamos la primera memoria legislativa, todo un trabajo desde la Asamblea de Representantes, después la Asamblea Legislativa, que ha tenido básicamente pues el movimiento LGBT para garantizar los derechos, para ampliar los derechos, desde las sociedades de convivencia, el matrimonio igualitario, hasta los temas que actualmente pues está refiriendo el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México. Enseguida vamos a escuchar la participación de la diputada Guadalupe Aguilar Solache. Ella es una política mexicana con más de 20 años de trayectoria. Ha destacado como dirigente política y social en la alcaldía de Iztapalapa. Cursó la licenciatura de Relaciones Internacionales en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, participando activamente en el movimiento universitario de 1999-2000. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y en la promoción de los derechos sociales en la Ciudad de México. Actualmente es integrante de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad. Bienvenida, diputada. Adelante. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes a mis compañeros legisladores. Buenas tardes, licenciado Alberto. Muchas gracias por la invitación. Al presidente de la comisión, a Luz Galindo, muchas gracias también por la invitación. Saludo a nuestra amiga Nacheli. Hola, ¿qué tal? Gracias por estar aquí también con nosotros en este foro. Y a nuestra amiga Leti Varela, que es también una gran defensora de esta situación de los derechos humanos. Y bueno, pues solamente comentarles, ¿no? O sea, tenemos 51 años que inició este movimiento aproximadamente. ¿Sí me escucharé? ¿Sí, verdad? ¿Sí? Ok. Donde de manera, digamos que formal o de manera, se iniciaron estos, que se marcó el inicio del movimiento de la liberación homosexual en todo el mundo, ¿no? Con los llamados disturbios en ese momento en Nueva York. Comento esto porque a 51 años de que inició este movimiento, es increíble que todavía tengamos el tema. A mí una de las preocupaciones que más me enfada también es el tema de las terapias de conversión. No puede ser que a estas alturas, después de 50 años que se inauguró este movimiento, digamos, de defensa de los derechos y de la igualdad, de buscar la no discriminación, a 51 años todavía tengamos en este país, en muchos países ya no existe, está prohibida en las terapias de conversión, pero en este país todavía tenemos eso. Y creo que es un tema urgente, es un tema al que le daremos el acompañamiento correspondiente, presidente de la comisión, diputado Temístocles, con mucha fuerza, porque no puede ser a estas alturas de la vida, de las eras que estamos viviendo, que todavía tengamos ese tema en nuestro país y en nuestra ciudad. Nosotros debemos empezar por nuestra ciudad y creo que el tema fundamental o uno de los temas fundamentales que ya no pueden ser, que ya no pueden existir y que quiero que sepan que cuentan con nosotros, es el tema de las terapias de conversión, porque no saben el daño que les ocasionan tanto psicológicamente como en el tema de incluso desplazamientos de las familias que se dan precisamente porque piensan que tienen una enfermedad y que hay que darles esa terapia de conversión para que ellos se compongan de esa enfermedad. Entonces, creo que uno de los temas fundamentales que ahorita debemos sacar
y todo el apoyo para esta iniciativa que se presentó y para empujarla y para ir a luchar por ella es este tema de que se erradiquen por completo las terapias de conversión, que se eliminen en nuestra sociedad, que se eliminen, que sean prohibidas en la Ciudad de México para empezar. Entonces, quiero dejar esto pues muy claro, diputado presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que cuenta con todo el apoyo para este tema y por supuesto para el tema de las infancias trans, que también está en que pues debemos tener todavía a lo mejor algunas cuestiones, como lo dijiste, técnicas, pero pues nos han detenido y lo sabemos, ¿no? Porque nosotros lo aprobamos y lo defendimos desde el primer momento, ¿sí? Creo que falta información a algunas personas, o creo que más bien no pueden pues dar esa información, lo que se está aprobando, ¿no? Bueno, lo que vamos a aprobar en el Pleno, que va a ser una lucha que se va a dar, pues por supuesto porque tenemos todavía esa desinformación de incluso muchos de nuestros compañeros, me refiero legisladores, no compañeros de grupo, quiero que sepan y que sepa toda la comunidad que están con todo nuestro apoyo para este y otros temas. Pero creo que los dos fundamentales que ahorita tocó el diputado Temístocles es el de erradicar por completo las terapias de conversión en la Ciudad de México y el tema de las infancias trans. Entonces, realmente creo que ese es nuestro trabajo como legisladores, sacar adelante los derechos los derechos humanos a los que se les ha por mucho tiempo los derechos humanos a los que no se les ha dado acceso. Entonces creo que dentro de esos derechos humanos están esos dos temas y además el tema de pues la no discriminación por preferencia sexual. Realmente es un tema que después de 51 años que se dio inicio, digamos, formal al tema o a este tema, al movimiento, pues no puede ser que sean pocos los avances, pero eso tiene que ver mucho con la desinformación y mucho con las generaciones, desafortunadamente, pues que traen unas ideas todavía muy tradicionalistas, digamos, sobre todo por los tipos de religiones a los que no les pidieron permiso ver si profesaban o no, y sobre todo si es un tema generacional, no lo digo como un tema de agresión para esas generaciones, pero creo que es más generacional y desafortunadamente, bueno, pues nos hace falta darles mucha más información, ¿no? Y algunos, pues definitivamente no los vamos a sacar de ahí a lo mejor, pero quiero decirles a toda la comunidad que estamos haciendo nuestro trabajo. Creo que pues se nos atravesó la pandemia, se nos atravesaron otras cosas, pero tenemos que sacar esos dos temas que para mí son fundamentales y no puede seguirse humillándole a la gente con el tema de las terapias de conversión, principalmente. Ese para mí se me hace un tema gravísimo y con todo sobre ese tema, diputado Temístocles, y pues creo que es todo por lo pronto. Muchas gracias.
Muchas gracias, diputada Guadalupe Aguilar Solache. Ahora vamos a escuchar la reflexión de la diputada Leticia Varela. La diputada Varela es maestra y doctora en Administración Pública, activista y defensora del derecho de los animales de compañía, representante del grupo parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en el Congreso local y presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana del mismo. Es representante del Distrito 26 en el Congreso de la Ciudad de México, primera legislatura. En su desarrollo profesional, consiguió surgimiento y arraigo de la Asociación Sindical de Sobrecargos de Aviación de México, desempeñándose como vocal en la Comisión de Vigilancia y Tesorera por 2 ocasiones. Además, ha desempeñado diversos cargos partidarios, así como en la administración pública del entonces Distrito Federal. Ahora aprovecho también pues para invitarlos próximamente en el mes de julio. Tendremos un foro con la diputada Varela sobre animales de compañía. Pues bienvenida, diputada, adelante. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, y para los que nos van a escuchar, los que nos están escuchando, pues desde el grupo parlamentario, por supuesto que reprobamos enérgicamente el atentado contra nuestro secretario de Seguridad. Esperemos, sabemos que está muy bien el secretario, desde aquí le mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro afecto, y que lo que esté en manos del Congreso, él sabe que lo tiene, que lo vamos y que lo estamos apoyando. Un beso enorme, ojalá que nos escuche. Y bueno, pues yo agradecerle, por supuesto, a Alberto Vanegas por hacer este foro, que casi me autoinvito porque no soy muy, no tengo mucha información, o no le estaba platicando a Temis, pero siempre he sido muy defensora y siempre he acompañado a la diversidad, porque bien lo dijo Temis, si lo sientes desde el corazón no tienes por qué tener mucha información, y desde el corazón y desde mi trinchera, por supuesto que estaré apoyando. Y bueno, saludo por supuesto a mi querido compañero y amigo Temístocles, a Lupita Solache, que es una mujer tenaz y luchadora, que nos parecemos en eso, querida compañera. Por supuesto a la doctora Galindo, saludo con mucho respeto, y por supuesto a mi amigaza Nayeli Ramírez, que ha hecho un papel formidable. Presidenta, muchísimas felicidades. Y bueno, pues aquí estamos. Hace apenas unos años en esta capital no se pensaba que el matrimonio entre personas del mismo sexo se pudiera celebrar, o era impensable encontrar una familia homoparental, pero hoy es posible en esta ciudad. Poco a poco se ha logrado tener el reconocimiento jurídico, pero también el reconocimiento social para la comunidad LGBTI. Los derechos en la Ciudad de México son para todas y todos. Y debemos decir que en eso, además de los incansables activistas sociales, los colectivos de derechos humanos, por supuesto, la izquierda política de Morena ha sido un actor fundamental. Para llegar a este punto, por supuesto que no ha sido fácil, y sino que Temis nos diga, han sido años de lucha, de tomar el espacio público, de debates, de lidiar con posiciones cerradas, con políticos y jueces que muchas veces antepusieron sus prejuicios para celebrar un matrimonio del mismo sexo, para otorgar derechos sociales, derechos a la salud, entre otras cosas. Pero finalmente se ha superado, y hoy, al menos desde la administración pública de la doctora Claudia Sheinbaum y por supuesto desde el grupo parlamentario de Morena, celebramos y respetamos la dignidad y el amor a la diversidad. Porque entendemos que todas y todos somos únicos, irrepetibles e indispensables en esta ciudad. En materia legal hay mucho, como ya lo dijo mi compañero Temístocles y mi compañera Solache. En el tema legal hay mucho tramo que recorrer. Aún se deben de reformar leyes y códigos. Y en ese sentido quiero hacer un reconocimiento público, porque lo he dicho siempre, al diputado Temístocles, que desde el primer día de su trabajo legislativo en el Congreso no ha quitado el dedo del renglón. Ha hecho foros, ha apoyado movimientos y también ha presentado iniciativas en favor de la diversidad sexual. No ha parado de trabajar por las libertades y los derechos. Felicidades, diputado, y sigue así. Está claro que el camino es largo. Tenemos que adecuar muchas leyes, por ejemplo, como lo dijo el diputado Temístocles, el Código Civil de nuestra ciudad, para garantizar que en casos de separación o divorcios
los jueces le otorguen la guardia y custodia de los hijos de parejas homoparentales a quienes tengan el mejor derecho y velen siempre por el interés superior de la niñez. Por absurdo que parezca, en el ámbito legal aún quedan muros hechos de fuertes prejuicios que hay que derribar. Como otro ejemplo, es común encontrar juzgadores que no saben cómo actuar cuando se encuentran con un caso de violencia familiar en una familia homoparental, y es aquí que tenemos que capacitar a nuestros jueces y juezas y también dotarlos de los instrumentos jurídicos adecuados para tomar decisiones justas para todos y para todas. También estaba platicando al inicio de esta sesión que tenemos que actualizar el protocolo policial, también tenemos que capacitar a nuestras policías. Desde aquí les digo que cuentan, por supuesto, con una servidora. Sin duda, soy desde hace años una aliada, una mujer que cree que todas y todos somos absolutamente libres de vivir como queramos y con quien queramos. Una vez más agradezco la invitación, licenciado Alberto, y yo cerraría con algo que hace poco escuché y que me hizo mucho sentido y que me quedo con ella, que lo dijo Michael Stipe, que es un músico, productor, un artista plástico, y a mí me queda muy bien eso. Dice, no soy heterosexual, no soy homosexual, simplemente soy sexual. Muchas gracias y la verdad, nuevamente gracias por invitarme porque este tema me apasiona, me gusta y siempre estaré, por supuesto, del lado de los derechos humanos y pues felicitarlos nuevamente por este foro y hablar de las iniciativas que están en la bandeja, que está presionando, por supuesto, la diputada Solache y el diputado Temístocles, pues en mi siguiente corte, por supuesto, diré mi opinión acerca de estos temas que están pendientes para la ciudad. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, diputada Leti Varela. Pues ahora vamos a escuchar a Nacheli Ramírez. Ya todos lo conocen, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México desde el 7 de noviembre de 2017. Ella es especialista en investigación educativa y ejercicio de la docencia por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, cuenta con un diplomado en planeación y otro en gobierno local, seguridad y justicia en la Escuela de Estudios Superiores de Policía de Colombia. Coordinadora general de RIDICI, Intervención Social, integrante del grupo de expertos en primera infancia de la Organización de Estados Americanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura, miembro del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Participó en el diseño, instrumentación y operación de programas y estudios en los ámbitos de indicadores de infancia, formación de profesores, promoción social, formación de capacitadores, organización y participación social, desarrollo comunitario, fortalecimiento municipal, programas sociales, desarrollo rural, equidad y género, microfinanciamiento, desarrollo sustentable, población infantil migrante y derechos de la infancia, tanto en la administración pública como en organizaciones no gubernamentales. Participa activamente en la Alianza por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en México, en Colectivo contra la Trata de Personas, Mesa Social contra la Explotación de Niñas y Niños y Adolescentes y Espacio Social para el Diálogo Estratégico, entre otros colectivos. Ha participado en más de 50 investigaciones y estudios en diversas temáticas sociales, en infancia, como el diagnóstico de los niños y niñas sin cuidado parental en México. En discriminación, sistema mínimo de indicadores de la discriminación de México, en programas de desarrollo social, estudios para la preparación de planes de desarrollo para pueblos indígenas de Michoacán, Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Puebla, por el Banco Mundial, en temas de desarrollo sustentable como el estudio situacional y de prefactibilidad del proyecto Formación de la Sustentabilidad de la Reserva de la Biosfera de la Sierra Gorda. Es autora, entre otros, de Primera Infancia, Agenda Pendiente de Derechos Humanos, coautora de 21 publicaciones, entre las que destacan Prácticas Familiares y Participación Infantil, a partir de la visión de niños y adultos. Ha participado en diversas publicaciones, como la columna semanal Interés Superior en el periódico en 2009,
Además, ha coordinado diversas publicaciones, entre las que destaca Migraciones Vemos, Infancias No Sabemos, La Primera Infancia y Migración en México, entre otras actividades y publicaciones. Presidenta Nacheli Ramírez, bienvenida. Muy buenas tardes a todas, todos y todes. Pues muy contenta, la verdad, muy agradecida de que me hayan invitado a este foro, Alberto, por compartir con Luz Galindo también. Y bueno, saludo afectuosamente tanto al diputado Temístocles como a la diputada Leti y a la diputada Aguilar, porque pues con ellas y él hemos tenido pues ya un tramo de trabajo en muchas agendas y en particular pues con la agenda que hoy nos ocupa. Aquí tengo, todavía estamos en el mes del orgullo. Como decía el diputado Temístocles, este fin de semana estuvimos muy activos en la marcha virtual por el orgullo, que ya lo mencionaba igual la diputada Guadalupe, pues deviene de exactamente un homenaje a quienes en algún momento pues murieron exactamente por hacer valer sus derechos, ¿no? Murieron básicamente en términos simplemente por una definición de vida que es de carácter individual y que fue juzgada y reprimida de manera colectiva, en este caso por el Estado de Nueva York. Entonces, parece que en esta agenda, en una agenda que empieza, según los teóricos, como una agenda de minoría activa, ¿no? Cada vez hay una mayoría más activa caminando junto a lo que básicamente es un principio de dignidad en cuanto a derechos, ¿no? Y es el principio de poder elegir, entre otras cosas, como muchas otras cosas, ¿no? ¿Qué pensamos? ¿En qué creemos? ¿Cómo queremos ser? ¿No? Y en este caso, pues todo lo que tiene que ver con nuestra orientación y nuestra identidad genérica y sexual. Entonces, creo que tendríamos que seguir. Esta es una agenda que ha sumado, que ha crecido, si lo vemos así, pero que cada vez se enfrenta más a estructuras, decía, yo no creo que sea generacional, diputada Guadalupe, creo que es básicamente un problema de obsolescencia, ¿no? Porque hay jóvenes que son obsoletos y hay gentes, personas mayores que pues rompen y van creciendo, porque de eso se trata finalmente, de cómo rompemos. Pero bueno, quisiera como tocar dos puntos de manera inicial. Uno tiene que ver exactamente con la agenda legislativa que está pendiente y de la cual ya tanto la diputada Varela como Temístocles y la propia diputada Guadalupe han mencionado. Y es estas dos, digamos, iniciativas que están en dictamen, estos dos dictámenes que están todavía en proceso. Y uno tiene que ver con, ya lo han dicho, con las modificaciones al Código Civil y al Código de Procedimientos Civiles, y lo conocida ya en términos mediáticos como la ley trans, ¿no? Y nosotros básicamente este dictamen, que fue aprobado desde noviembre del año pasado, recibió, con base a la formalidad que el mismo Congreso nos pidió a la Comisión, una opinión consultiva a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la cual nosotros enviamos, y en donde planteamos básicamente lo que considerábamos en términos de un análisis riguroso de derechos humanos de lo que estaba pasando. Nuestro primer criterio es que si no hacemos esas modificaciones, lo que estamos perpetuando es una discriminación de carácter normativo, ¿no? No discutamos ni siquiera el fondo, es una discriminación normativa por edad, porque tenemos un procedimiento que es un procedimiento administrativo para mayores de 18 años y tenemos nada que tenga que ver con eso, es decir, el planteamiento de un procedimiento tortuoso que se va jurisdiccionalmente, ¿no?
para los menores de 18 años. Entonces, en esa lógica caminamos, sobre esos planteamientos está nuestra opinión, y básicamente pensando que como todos los procesos de discriminación, criminalizan, victimizan y hacen que las personas no puedan cumplir con otros derechos, ¿no? Y creo que en estos casos lo vimos, como ya lo mencionaba el diputado Temístocles, cuando estuvimos presentes en las consultas que se hicieron con los propios jóvenes y adolescentes trans, en términos de su derecho a la educación, en términos de su derecho a la salud, ¿no? En términos a una vida libre de violencia. Todo eso se puede modificar simplemente al hacer esa modificación, que es una modificación que discrimina normativamente, pero que causa daños mayores para el ejercicio de otros derechos. Entonces, estamos a la espera. La comisión confía en que el Congreso pues seguirá el cauce, que se mejoren las cosas que se tengan que mejorar, pero que bueno, que estas modificaciones salgan adelante, pues es básicamente, pensamos, lo correcto, ¿no? Lo correcto que hay que hacer para estos no cuantificados, porque esa es la otra. En la medida en que no tenemos esas certezas básicamente administrativas, también se dificulta mucho el que haya identidad clara, que podamos saber de cuántos estamos hablando, de qué es las medidas reforzadas de protección que tendríamos que estar generando para esta población. Entonces creo que iremos caminando y iremos igual, estando pendientes desde la comisión, pues a que esta agenda que está ahí y esta iniciativa y dictamen que está ahí, pues tenga lo más pronto posible un curso favorable. También la comisión ha sido invitada y estuvo en una primera reunión de trabajo con respecto a las llamadas prácticas de conversión, las ECOSIC, ¿no? Que son estos esfuerzos y estas terapias reparativas o de conversión para corregir, entre comillas, la orientación sexual o identidad de género, ¿no? Sabemos bien que se ha venido trabajando sobre cómo mejorar los planteamientos para poder, básicamente, esto es bien sencillo, prohibirlas, ¿no? ¿Cómo prohibirlas? Como de entrada plantearnos y colocarnos en el hecho de que las orientación sexual y la identidad de género no son una enfermedad, no derivan y no son ni producto, ni respuesta, ni promueven nada que tenga que ver con la salud. Entonces, básicamente, eso ya está reconocido después de muchos años por las propias Organización Mundial de la Salud, en términos de que no, lo que se cura son las enfermedades, y aquí no estamos hablando de ningún tipo de enfermedad. Entonces cualquier cosa que se hable de eso, pues está fuera de la ley y va sobre el derecho a la salud de las personas, ¿no? Otro que es muy importante es cómo además este tipo de prácticas tienen aspectos que la catalogan como tortura, ¿no? Exacto, ¿no? Y esto, ustedes lo saben, la tortura es una violación grave a los derechos humanos, y entonces, pues naturalmente, pues todo lo que tenga que ver con prohibir en esta ciudad, y ojalá esto se pegue y sea en el país, estas prácticas de terapias de conversión, sería lo más idóneo. Estamos esperando además, y eso colocaría a la Ciudad de México otra vez a la vanguardia, en respuesta a algo que está discutiéndose a nivel mundial, ¿no? El próximo informe temático del experto independiente LGBT de la ONU, que es Víctor Boslogla Madrigal, y que básicamente en estas fechas, entre el 15 de junio y esta semana, va a estar, está previsto que presente su informe en el 44 periodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos. Está llamado a que básicamente va a presentar un informe que aborda cuestiones de protección contra la violencia y la discriminación basadas en orientación e identidad de género,
¿no? Y que se centrará en estas prácticas de la llamada terapia de conversión. Entonces, básicamente, este informe lo que detalla es parte de lo que ha sido fundamento y discusión en el Congreso, un Congreso que está a la altura de una ciudad que es progresista y garantista, como la nuestra, ¿no? Y entonces nos coloca igual exactamente en donde se está discutiendo, en donde están planteándose a nivel internacional la discusión alrededor de estas mal llamadas terapias y pues bueno, que básicamente son prácticas de tortura. Entonces eso sería como, como la primera parte en esos términos. Y aquí quisiera como más bien poner una agenda un poquito más adelante, ¿no? Y voy nada más a dejarlo así para poder después en la próxima participación como darle un poquito más cuerpo. Y esto tiene que ver con cómo tenemos que reforzar desde la ciudad, desde la legislación igual y desde los planteamientos igual de lo que representan los diputadas y los diputados en términos de su liderazgo político, ¿no? Y de su posición pública en cuanto al Estado laico, ¿no? Y yo lo apuntaba en los tres, sin decirlo tal cual, y yo, para mí es eso, la discusión es el Estado laico, ¿no? El Estado laico exactamente ante posiciones que básicamente lo que hacen es vulnerar, pues, el Estado laico, ¿no? Cuando estamos hablando de estas posiciones que en términos, a ver, no se trata de pensar que todo el mundo tiene que pensar como yo, no forma parte ni del Estado democrático ni el Estado de derechos, ¿no? Básicamente nos centramos en la tolerancia y en el respeto a las diferencias, ¿no? Aquí se trata de una agenda de defensa al Estado laico. Y en esa lógica y en esas dimensiones tenemos que colocarlo. Entonces, si quieren, dejo hasta aquí esta primera participación y en la segunda, pues bordaría sobre esto que para mí sería como, además de estas dos iniciativas, lo que tendrían y lo que tendríamos todos desde donde nos toca trabajar, que estar poniendo nuestro foco en la ciudad. Muchas gracias, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos. Vamos a terminar la primera ronda de participaciones con la intervención de la doctora Luz María Galindo Vilchis. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó el máster oficial en Estudios de las Mujeres, Género y Ciudadanía en el Instituto Interuniversitario de Estudios de Género en la Universidad de Barcelona, el máster en Políticas Públicas de Igualdad de Género, Agentes de Igualdad de Género en la Universidad Autónoma de Barcelona y la maestría en Estudios de Género en el Colegio de México. Es profesora de la Universidad Nacional. Asimismo, realizó su estancia postdoctoral en el Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales del Colegio de México. Ha colaborado en espacios gubernamentales de la sociedad civil y académicos en diferentes países como la India, España y Portugal. Sus líneas de investigación son la perspectiva de género, políticas públicas, uso del tiempo, corresponsabilidad social, vida cotidiana y trabajo de cuidados, diversidad familiar y diversidad sexual, nuevas experiencias de ser hombres, nuevas masculinidades, y también es integrante del Consejo Académico del Instituto de Investigaciones Legislativas del Congreso de la Ciudad. Doctora, bienvenida, adelante. Muchas gracias, querido Alberto Vanegas, por la invitación. Y muchas gracias por estar aquí, diputado Villanueva, diputada Varela, diputada Aguilar y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Nayeli Ramírez. Yo quisiera hablar primero en un marco más general, contextual, pensando en que hace 42 años, en 1978, marcharon por primera vez entre 30 y 40 personas por las calles de la Ciudad de México, siendo custodiados por policías, por macanas y en caballos, ¿no? No caminando por Reforma, sino por calles aledañas. Fue hasta 1979 que empieza a marchar más gente, ¿no? Y por eso cumplimos hoy 42 años. Empezando primero a reflexionar pues este colectivo que en ese momento se llamaba gay, luego fue
gay lésbico, ¿no? Y conforme se haya ido ampliando el contexto y yo diría reflexionando a partir de la modernidad y la posmodernidad, pues se van agregando letras, ¿no? Entonces empezamos con una lucha por los derechos sociales, después los derechos económicos, posteriormente los derechos de salud, y actualmente, pues, estos dos derechos, el reconocimiento a la identidad de género y la penalización de las terapias de conversión. Sin embargo, creo que, como siempre, la Ciudad de México, ya lo dijeron ustedes, está a la vanguardia, pero nos faltan todos los demás estados, ¿no? Ejemplo de ello, bueno, no me dejará mentir, el diputado Villanueva, Puebla, por ejemplo, no se ha aprobado el matrimonio igualitario, ¿no? O sea, hay una serie de pendientes todavía en el resto del país donde vamos a necesitar seguir trabajando. Asimismo, creo que otro de los temas pendientes sigue siendo la violencia. En esta pandemia se ha incrementado, hemos hecho encuestas rápidas para el colectivo. Se ha incrementado muchísimo la violencia psicológica y física, ¿no? Y no hay mecanismos de protección, siendo esto pendiente todavía. Por lo que nos quedan, más bien, yo digo, sí hemos avanzado, pero la agenda es muy amplia y habría que, creo yo, trazar una ruta crítica de, además del reconocimiento de la identidad de género y la penalización de las terapias de conversión, después qué sigue y hacia dónde vamos, pensando en la gran diversidad de familias que tenemos en la Ciudad de México, pensando en los ingresos. Yo hago trabajo de campo y conozco familias que viven con 4,000 pesos en Ciudad de México, ¿no? Entonces yo siempre les pregunto que cómo viven y entonces me comparten cómo viven en Ciudad de México con 4,000 pesos y es increíble. Y creo que podríamos empezar a conceptualizar otras maneras de apoyar a estas familias en esta diversidad, como los bancos del tiempo, ¿no? Bancos donde se intercambia tiempo, donde no hay un intercambio directo de dinero, pero que sí creo que en ese sentido el Congreso podría generar oportunidades, ¿no? Generar las iniciativas para empezar a trabajar en este sentido, por supuesto, siempre acompañado de los derechos humanos para tratar de prevenir la violencia de este colectivo. Tenemos todavía, otro de los pendientes, es que no tenemos datos estadísticos reales sobre la violencia que está viviendo este colectivo. Entonces, es otro de los pendientes que tenemos, ¿no? Entonces, yo más bien he hablado de los pendientes, ¿no? Ya lo que estamos haciendo, pero creo que hay muchos pendientes y creo que en el sentido que tracemos, insisto, una ruta crítica, podremos seguir avanzando para seguir siendo una ciudad progresista y en ese sentido que seguir apoyando a los demás estados, ¿no? Para ir dando una directriz. Muchas gracias, licenciado. Muchas gracias, doctora. Hay algunas preguntas, me gustaría leer algunas que condensan algunas participaciones. ¿Qué hacer como legisladoras y legisladores locales para alcanzar impacto en la Cámara Federal y en el Senado? Esto pues desde una posición desde la Ciudad de México en donde hay un avance significativo. ¿Cuál es la agenda más allá de infancias trans y de terapias de reconversión? Si hay alguna iniciativa, si hay alguna propuesta en relación con derechos de salud, vivienda, derechos laborales y seguridad social de la población LGBT. ¿Qué hacer para combatir desde la actividad legislativa y social este problema de obsolescencia, para erradicar la homofobia y la discriminación? ¿Cuáles son las acciones a seguir desde el ámbito legislativo en favor de la población LGBT? Ahora vamos a escuchar el comentario, la segunda intervención y la reflexión final de la diputada Guadalupe Aguilar Solache, por favor.
Pues yo quiero compartirles unos datos que tengo. Digo, la verdad es que son muchos, pero principalmente me llaman la atención una encuesta realizada a la comunidad por CONAPRED, se presentó en diciembre del 2018, y este estudio se realizó a personas mayores de 16 años, residentes del territorio nacional, que se autoidentifican con orientaciones sexuales o identidades y expresiones de género no normativas. Desde ahí está el tema, ¿no? Los resultados, digamos que relevantes, para que veamos y sigamos cómo está el tema de la discriminación, ¿no? El 59.8% de la población encuestada se sintió discriminada por al menos un motivo. El 25.2% declaró la negación injustificada de algún derecho. O sea, le han negado algún derecho sin justificación alguna, al menos en una ocasión. Una de cada 2 personas no fue abierta sobre su orientación sexual y o identidad de género en su último empleo por temor a ser discriminadas. El 30.8% de las personas encuestadas ha recibido tratos arbitrarios y discriminatorios por parte de la policía. Y aquí muchas veces estos policías también comentan que es por su culpa, por hacer lo que son, ¿no? O sea, también comentar que la importancia de avanzar sin duda en un marco normativo que nos permita el pleno derecho, el goce de los derechos humanos a la comunidad es, por ejemplo, en el tema de las terapias de conversión. Escuché por ahí un testimonio de una chica que a los 15 años la habían violado 2 hombres porque para que se le quitara lo lesbiana, ¿no? O sea, con esas palabras tan burdas. Entonces, ¿a qué estamos enfrentándonos en esta sociedad de derechos que se supone que la Ciudad de México, que va a la vanguardia, que etcétera, en este tema? Señores, todavía nos queda muchísimo camino que recorrer y no se pueden seguir permitiendo este tipo de violencia, porque no solamente es psicológica, es, como lo dijo nuestra amiga Nacheli, también de tortura, sino ya una cuestión de violencia física, ¿no? O sea, ¿quién tiene el derecho de decir, pues para que te des cuenta que no te gustan las mujeres, ¿no? O sea, no podemos seguir permitiendo, y toda la razón también a lo que nos comentaba Nacheli, pues que no podemos seguir teniendo esos vacíos legales en nuestros marcos normativos, en nuestro marco normativo aquí en la Ciudad de México. Obviamente, para los que preguntan cómo empujamos en la cuestión federal, pues creo que tenemos que hacer un trabajo de mucha información y de platicar con compañeros que están en el mismo tema en los congresos locales del país, en donde no se han tampoco ni siquiera aprobado los matrimonios igualitarios, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo muy grande, un esfuerzo muy grande que se tiene que hacer, y que pues tenemos muchos contactos en todo el país, Temis, para poder realizar empujar esos temas con otros compañeros, y pues que se dé la batalla en esos congresos locales, porque lo que se vive
en otras entidades del país es mucho más grave todavía de lo que se vive en la Ciudad de México. Entonces, por supuesto que si aquí nos falta demasiado que recorrer y se han logrado muchas cosas, pues no me quiero imaginar en muchos otros lugares todo lo que padecen nuestros amigos de la comunidad. Entonces, pues cerraría yo con eso, que estamos en una ciudad sí de vanguardia, pero que todavía nos falta mucho camino por recorrer y que pronto presentaremos otras iniciativas que vayan contribuyendo a que efectivamente la inclusión sea total. Y cuando hablaba yo también del tema de la cuestión generacional, era por un tema del arraigo religioso en muchas personas de edades pues avanzadas o no sé. No quiere decir que todas sean así, pero en su mayoría esas situaciones son las que pues luego le van heredando esas formas de pensar a otros y bueno, no puede ser, ¿no? Tenemos que luchar contra ese tema y bueno, pues estamos aquí para dar la batalla. Yo quiero decirles a todos los que nos escuchan que tienen unos aliados aquí muy, de verdad, convencidos de que los derechos son para todos. Los derechos humanos son para todos y tenemos que hacer muchas cosas y que yo estoy aquí para dar el acompañamiento y para presentar las iniciativas que se requieran y para seguir dando esa lucha porque todos somos iguales y todos merecemos respeto, vivir con dignidad, que no nos nieguen un trabajo por nuestra orientación sexual, ni mucho menos el acceso a la salud, ni mucho menos ningún tipo de humillación, ni discriminación, ni absolutamente nada. Todos somos iguales y se tienen que respetar esos derechos para todos por igual. Entonces, estamos aquí. Muchas gracias. Cuentan conmigo y seguiremos dando esa lucha. Muchas gracias, diputada Guadalupe Aguilar Solache. Ya diste cifras, datos, pues importantes que trastocan, que trascienden la vida de las personas. Al final son datos, pero pues detrás de ellos hay historias de muchísima gente y por eso es muy importante avanzar en estos temas. Ya resaltaste también el tema de hacer un trabajo de convencimiento en otros congresos de los estados, pues señalando el rezago importante que existe. Vamos a escuchar ahora la reflexión de la diputada Leti Varela. Diputada, ya dijiste en tu primera participación la importancia de trabajar también con el Poder Judicial, con las juezas, con los jueces, con todo el personal que les toca llevar a cabo estos temas. Ahí hay un trabajo importante que realizar. ¿Cuál es tu reflexión final, diputada? Gracias, licenciado. Maestro Alberto, muchas gracias. También las policías, yo creo que es clave, es importante capacitarlos. Y por supuesto que coincido con todas y con todos ustedes, pero hay algo que me llamó mucho la atención y que coincido mucho con la diputada Lupita Solache, que a lo mejor nos hace falta información, permear en lo que es la Ciudad de México, pero más en los estados de la República. También, por supuesto, que coincido con la doctora Galindo, que ya hicimos, pero qué es lo que vamos a hacer y cómo está comprometido este Congreso. Lo que yo les decía al inicio, son 3 iniciativas que son muy importantes para nosotros, para una gran parte del grupo parlamentario de Morena, que son las terapias de conversión, que ya lo dijo la presidenta de los Derechos Humanos. Y yo también coincido que estas terapias de conversión solo beneficia a una ala conservadora que solo es para beneficio y negocios. Eso que le quede claro a la gente que nos está escuchando, que desde mi punto de vista solo es un negocio, pero que genera mucho daño porque, ya lo dijo la presidenta,
generan hasta torturas. Entonces, para nosotros en el Congreso está muy claro que las terapias de conversión se tienen que cancelar, se tienen que prohibir. En la Ciudad de México estábamos hablando, el diputado y yo, de un inicio que solo hay 3 países que ya las prohibieron, que fue Brasil, Ecuador y Malta. Me estaba diciendo que hay avances en Canadá, que bueno, pues que la Ciudad de México seamos de vanguardia, que seamos de avanzado como hasta ahorita lo hemos hecho y que se prohíba. También un tema que no han dejado de cuidar, de empujar y de proyectar tanto la diputada Solache como el diputado Temístocles son las infancias trans. Nos han dado clases a los que estamos en el grupo parlamentario, porque lo que nosotros queremos es una información de ustedes para nosotros poder defender ese tema. Y bueno, pues por supuesto que nos quedó claro que esa iniciativa tiene que transitar. Y bueno, lo que estamos haciendo pues es trabajando duro en el Congreso para que ese tema no se quede en el archivo de los injustos o tratando los sueños no de los justos, sino de los injustos, porque ya está muy avanzada. Y bueno, también platicábamos al inicio que yo participé en el protocolo policial. Yo creo que hay que actualizarlo, hay que tocar base como ustedes, ¿no? Donde esté el presidente de la comisión, donde estén todos los que estamos en este foro, la presidenta, por supuesto, Nayeli, la doctora y mi querida amiga Lupita, en donde tenemos que actualizar este protocolo. Y yo cerraría solo con algo para aquellos que no entienden la diversidad, que no entienden este tema. Yo les dejaría solo una frase que seguro va a generar mucha conciencia, y yo diría: su amor no daña, tu odio sí daña. El amor de ellos, el amor de ellas no daña, pero lo que sí daña es el odio que la gente que no entiende este tema genera. Entonces, pues eso sería todo. Muchísimas gracias nuevamente por invitarme a este foro, que para mí es muy interesante, es un tema que me gusta, que me apasiona. Y bueno, pues Temístocles y mi querida amiga Lupita Solache cuentan conmigo en el tema del Congreso, y bueno, pues sería una aliada para siempre. En donde esté, no importa, seremos aliados en este tema. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, diputada, por tu reflexión, por tu participación y por tu compromiso abierto. Eso es de reconocerse. Este Congreso justo tiene pues esa visión de avanzar, de seguir avanzando, y con diputadas como Lupita, como tú, como Temis, pues vamos a seguir haciéndolo desde el Congreso. Ahora vamos a escuchar la reflexión de la doctora Luz Galindo. Doctora, por favor. Sí, muchas gracias. Me parece muy importante lo que mencionan las diputadas, las alianzas que hay en el Congreso para seguir avanzando, y no solo en el Congreso, sino en los 3 poderes, ¿no? O sea, cómo se converge para seguir avanzando en los derechos humanos. Y me parece que es muy importante un tema que han tocado, y es la sensibilización. O sea, la sensibilización y la capacitación en estos temas, porque parece que ya lo sabemos o que ya lo saben, y a lo mejor nosotras y nosotros lo sabemos, pero las y los demás no. En ese sentido, para la sensibilización y la capacitación necesitamos hacer investigación, ¿no? Y quienes investigamos necesitamos pues compartir también nuestro conocimiento, porque a veces se queda solo en el escritorio, o lo vamos y lo hacemos y aquí lo tenemos. Entonces, en ese sentido, creo que también podemos hacer alianzas entre la academia, lo que investigamos, y lo que ustedes hacen en el sentido de pensarlo, que sea una investigación incluyente, diversa, y diría yo hasta fluida, ¿no? Quiero decir fluida de un lugar a otro, y creo que eso puede fortalecer su trabajo como legisladoras en sus iniciativas, y viendo hacia futuro, hacia lo que sigue, siempre pensando en el bienestar de la ciudadanía, ¿no? Y que ustedes, como han dicho, pues son representantes y pues están ahí a la vanguardia. Entonces creo que hay que sumar, ¿no? Sumemos, sigamos sumando con el instituto también, que está a la vanguardia, con publicaciones como la que nos mencionaba Alberto, ¿no? Que son publicaciones únicas, ¿no? Incluso que muestran el avance, los diferentes avances contextuales en los derechos humanos. Entonces,
creo que ahí vamos y que, bueno, más bien, ¿qué camino seguimos? Les diría yo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el siguiente paso? Se diría este foro y ahora qué sí. ¿No? Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias, doctora. Pues has tocado un tema importante. Se avanza mejor cuando hay alianzas entre los tres poderes, entre los distintos niveles de los tres poderes, de la academia, de la sociedad civil, por supuesto, y de los organismos autónomos. Pues vamos a escuchar la reflexión final de la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, Nacheli Ramírez. Por favor, presidenta. Hola, acá ya empezó a llover, oigan, en el sur de esta ciudad. Se oscureció. Sí, aquí A ver, también y terrible, ¿eh? antes de tocar el tema este que les advertí que iba a tocar, que era del Estado laico, se me olvidó y creo que es importante tomarlo en cuenta porque forma parte de la parte coyuntural hoy por hoy y es, a ver, el COVID y la emergencia y las políticas de aislamiento han puesto en riesgo la integridad de muchas poblaciones de alta vulnerabilidad. En este caso, las poblaciones LGBT, TTIQA y más, ¿no? Decía Luz Galindo, le vamos agregando letras, ¿no? Son poblaciones que tendríamos que estar visualizando con medidas especiales de protección. Tenemos, y en este caso los adolescentes, que además están en procesos de transición o viviendo, experimentando cambios, también son altamente susceptibles a violencia, está ya documentándose, ¿no? Y creo que aquí hay una agenda ahí que se está abriendo, con la cual tendríamos que tener mucho, ustedes que tienen trabajo igual mucho en los barrios, en las colonias, con poblaciones y con grupos, tendríamos que estar muy atentos. En seguridad ciudadana igual, a estos, así como estamos viendo el incremento de violencia hacia las mujeres, el incremento de violencia hacia los grupos de la población de la diversidad, ¿no? Entonces, creo que por ahí está abierto. Y permítanme regresar al otro. Acabamos de sacar el día de ayer un pronunciamiento de la Federación de Ombudsperson a nivel nacional, la cual me honro en presidir, ¿no? Básicamente en apoyo a el presidente de la Comisión de Derechos del Estado de Morelos. El día 22 de marzo, el arzobispo de la diócesis, el obispo de la diócesis de Cuernavaca, públicamente emite un sermón y emite una serie de opiniones diciendo que el COVID y la pandemia era un mensaje de Dios, básicamente por el aborto y por la homosexualidad. Y la comisión emite una recomendación, porque básicamente tenemos una tesis aislada de la Suprema Corte de Justicia, hablando de lo que son los discursos de odio. Tenemos todos los antecedentes que digamos, el marco legal internacional a través de las opiniones y lo que ha expuesto la Corte Interamericana con relación a que los discursos de odio no se quedan nada más en el discurso de odio, sino que promueven que no se puedan cumplir otros derechos, llegando en muchos casos hasta la pérdida de la vida, o decir, la violación al derecho a la vida misma. Entonces, a partir de esta recomendación que emite la comisión, pues ha venido recibiendo tanto la comunidad allá como la misma comisión una serie de ataques, ¿no? Ataques directos en contra de esto. Y yo creo que aquí nuestra posición naturalmente fue respaldar básicamente no nada más al presidente de la comisión, a la comisión por lo que hizo, sino respaldar una posición que creo que es una posición que exactamente da pie a lo que yo les comentaba cuando finalizaba la otra intervención. Y es que hoy estamos enfrentando cada vez más que es al Estado laico, porque eso es.
¿no? Son ataques al Estado laico con este tipo de discursos, con este tipo de posiciones. Nosotros aquí en la ciudad no tenemos todavía a nadie que se le haya ocurrido meter alguna iniciativa que tenga que ver con el PIN parental, por ejemplo, ¿no? Pero lo tenemos en otros estados de la República. Eso es un ataque al Estado laico. Es un ataque además a todo lo que es la concepción de derechos de niñas, niños y adolescentes, a lo que está planteado en nuestras leyes, está fuera de toda normatividad constitucional, ¿no? De ahí que la propia Comisión de Derechos Humanos del Estado de Aguascalientes haya interpuesto en tiempo y forma esta semana pasada la controversia contra las modificaciones que el Congreso de Aguascalientes aprobó a su ley de educación. Básicamente, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad acompañará esta controversia, esta inconstitucionalidad, ¿no? Con un amicus curiae, y aquí le pediríamos al Congreso, a ustedes que están aquí presentes, que se sumen y que puedan también presentar un amicus curiae con relación a la inconstitucionalidad de estas modificaciones legislativas, ¿no? Y a eso voy. Yo creo que tenemos la obligación de cuidar la ciudad, sí, de seguir caminando y haciendo progresividad en la ciudad, pero también tenemos la obligación con nuestro país. Y con nuestro país es que este tipo de iniciativas que van contra el Estado laico, que son discriminatorias, que van contra nuestras propias artículo primero constitucional en cuanto a tener y ser un país garantista de derechos humanos, ¿no? Tenemos explícitamente en la Constitución que tenemos derecho a no ser discriminados, ¿no? Y nuestra Constitución federal y naturalmente nuestra Constitución local, y eso es lo que tendríamos que estar impregnando a lo largo del país. Ya lo decía y lo apuntaba Luz, y yo estoy completamente de acuerdo con nosotros. Sería una irresponsabilidad pensar que si nosotros aquí estamos cubiertos, entonces estamos bien. No, yo creo que lo que tenemos que seguir haciendo es promoviendo este tipo de, digamos, estas agendas a lo largo y ancho del país. Y hoy, exactamente las andanadas vía PIN parental en el ámbito legislativo, vía los discursos de odio, como el ejemplo que les acabo de poner del obispo de Cuernavaca, o vía estas, digamos, marchas virtuales y no virtuales, y estas, digamos, posiciones que básicamente lo que generan es con información que no está basada científicamente, sino que viene de creencias, la vulneración de derechos de los otros. Eso no se va a votación, eso no se negocia, eso simplemente tiene que atacarse y tiene que perseguirse. Y básicamente quienes estamos aquí, quienes formamos parte del Estado mexicano, a nosotros nos toca desde lo local serlo, a ustedes, a la comisión, a la administración, pues tenemos que básicamente caminar por ese rumbo. Entonces, qué bueno que estemos aquí, qué bueno que estemos discutiendo esto, y creo que esa agenda que es amplísima y que tiene que ver con convicción, tiene que ver con progresividad, tiene que ver con ser cada vez y construir más un Estado garantista, pues depende igual del trabajo que hagamos y cómo vayamos caminando en esta agenda. Lo que se camine en esta agenda, se camina en términos de gobernanza y se camina en términos de democracia. Y creo que hoy el COVID nos ha dejado básicamente la oportunidad de seguir trabajando, de seguir renovando y de seguir caminando a que esto no sea y no permita retroceso, sino al contrario, nos permita seguir avanzando en esta agenda. Entonces, pues muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, Presidenta. Pues un compromiso claro, un mensaje claro y contundente en defensa, en promoción de los derechos humanos en la ciudad y en las distintas entidades del país. Muchas gracias. Vamos a escuchar finalmente la reflexión del diputado Temístocles Villanueva, presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la Ciudad de México,
y pues quienes sabemos que es un luchador social de toda la vida, desde hace mucho tiempo, en favor de los derechos de la diversidad sexual. Diputado, nuevamente gracias y escuchamos tu reflexión final. Gracias. Bueno, yo creo que mis compañeras diputadas, Nacheli, la doctora Galindo, expusieron de manera muy clara lo importante que es avanzar con estos dos temas, tanto de infancias trans como de ECOSIG. Esos son temas inaplazables para el Congreso de la Ciudad. No podemos quedarnos atrás. Nuestro Congreso, antes Asamblea Legislativa, y nuestra ciudad han sido ejemplo de progresividad en materia de derechos humanos para la diversidad sexual y para todas las poblaciones. Pero nos estamos quedando atrás y no podemos permitir que esto ocurra. También creo que ellas han explicado de manera muy clara cómo los impedimentos legales y los obstáculos políticos, como el discurso de odio, como amenazas, intimidaciones que han generado en contra de quienes promovemos estos temas, también han provocado que las personas de la diversidad sexual no puedan gozar plenamente de sus derechos. Pero hay que recordar que todos estos impedimentos políticos, obstáculos jurídicos, tienen una consecuencia muy grave, tienen una consecuencia cultural que para algunos tal vez no sea visible, pero hay que recordar que la Ciudad de México sigue siendo la entidad número 1 en crímenes de odio por LGBTI-fobias. Y nuestro país es el número 2 en crímenes de odio por este tipo de delitos en contra de la población LGBTI en toda América Latina. Entonces, son consecuencias que podemos ver también en la expulsión de jóvenes de sus hogares, ahora que estamos con el fenómeno del distanciamiento social a causa del COVID. Son cada vez más los casos de mujeres y hombres jóvenes que son expulsados de sus hogares cuando descubren su orientación sexual o su identidad de género en casa con sus familias. La negación a los servicios de salud también ha sido visible en algunos casos, por desgracia, en estos momentos, y la falta de acceso al derecho a la vivienda, la falta de oportunidades laborales. Hace unas semanas, por desgracia, nos enterábamos de la desaparición de una compañera muy querida, la doctora Montaño, la doctora Elizabeth Montaño, una médica del Instituto Mexicano del Seguro Social, una mujer trans que estaba luchando al interior del instituto por el reconocimiento de servicios de salud a la población trans. Ella le platicaba a un amigo muy cercano de nosotros dos, poco antes de desaparecer, su desesperación sobre lo fácil que era para un médico que no padecía todo este sistema de discriminación en su contra, decir que pues, para el instituto no es prioridad atender temas estéticos como es la reasignación sexogenérica para personas trans, y que simple y sencillamente no podía asignarse presupuesto para un tema tan banal. Ella al poco tiempo desapareció y a la semana fue encontrado su cuerpo. Aún no está clara la causa de su muerte. Hay una línea de investigación que habla de un posible suicidio. Hay otra línea de investigación que habla de un posible crimen de odio. Sea cual sea la causa de su muerte, sabemos que la negación de derechos genera este tipo de tragedias. Y desgraciadamente son las compañeras y compañeros trans los que han padecido mayor discriminación, mayor vulnerabilidad, y siempre han sido los que han dado la cara por nosotras y nosotros. En Stonewall, este suceso histórico que ocurrió hace 51 años, fueron las mujeres trans, una mujer trans afroamericana y una mujer trans latina las que salieron a encarar a la policía. Fue en nuestro país la población trans la que siempre salió a dar la cara en los peores momentos de represión política. Y ahora estamos en deuda con ellas. Ahora estamos en deuda porque tenemos que asumir también quienes somos hombres gays, que dentro de la población LGBTTI estamos en un punto de mayor, de menor exclusión y de mayor cantidad de privilegios. Y tenemos que luchar entonces en favor de nuestras compañeras trans. Tenemos que visibilizar estos temas, no dejaremos de apuntar sobre ellos. La agenda legislativa es muy amplia, es muy rica, todavía nos falta mucho por discutir. Estos dos temas nos pueden poner nuevamente en la vanguardia, pero seguirán habiendo temas que queden pendientes. Pero también hay que decir que en cuanto a políticas públicas y al trabajo del Poder Ejecutivo, hay mucho trabajo que realizar.
Se aprobó en el Congreso hace un año una iniciativa del diputado José Luis Rodríguez que lograba sentenciar en la Ley de Vivienda de la Ciudad de México que no se puede generar discriminación por orientación sexual o por identidad de género. Y ahora falta que se generen políticas públicas para que la población LGBTTI pueda acceder al derecho a la vivienda. Y no es que se le dé trato diferenciado, es que simple y sencillamente la Constitución de nuestra ciudad habla de poblaciones de atención prioritaria. Y si hablamos de atención prioritaria, tenemos que hablar de políticas públicas que nos permitan estar a la par del resto de la población, no por encima del resto de la población, pero sí tener una cantidad de oportunidades que eviten la negación de todo este tipo de servicios. Necesitamos que las alcaldías constituyan en sus estructuras orgánicas espacios que atiendan a la diversidad sexual. Presentamos un punto de acuerdo en el Congreso que fue además aprobado para que se crearan jefaturas de unidad departamental que atendieran a la diversidad sexual. Algunas alcaldías lo han hecho, entre ellas quiero mencionar a las que han sido más contundentes, como la alcaldía Tláhuac, como la alcaldía Cuauhtémoc, como la alcaldía Tlalpan, como la alcaldía Iztacalco, pero el 100% de las alcaldías deberían estar preocupadas por este tema, que tiene también un costo social y un costo económico. La pandemia del VIH-Sida sigue siendo una realidad que se previene no solamente con el uso del condón, con la difusión de la educación sexual, también se previene con el combate a la homofobia. La población de hombres gays y de mujeres trans sigue siendo el 70% de la población que vive con VIH en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo entero. Y la homofobia pues ha provocado que este problema siga siendo una realidad. Si los jóvenes no tienen posibilidad de ser aceptados por sus familias, de ser reconocidos por el Estado, pues difícilmente van a lograr cuidarse a sí mismos. Tiene que ver también con un sentido de pertenencia a su país. ¿Cómo una persona trans va a tener confianza en el Estado, en sus gobiernos, en sus autoridades, si no se les reconoce como personas con derechos plenos? Ya lo mencionaba Nacheli hace un momento, la agenda LGBT y su avance también representa un avance en la agenda democrática de la ciudad. Y en sentido inverso también, cada vez que ha habido un avance democrático en nuestra ciudad, ha habido un avance en la agenda de la diversidad sexual. Por eso es que no puede verse como un tema aislado, por eso es que tenemos que tener una visión completamente interseccional en todos estos temas dentro del Congreso y dentro de las instituciones del gobierno, entendiendo que una persona puede vivir muchos tipos de discriminación, no solamente por ser de la población LGBTI, puede ser de la población LGBTI y al mismo tiempo vivir con alguna discapacidad y pertenecer a una población indígena de nuestra ciudad. El tema de fondo tiene que ver con aumentar el nivel de respeto y tolerancia de todas las poblaciones y de manera muy clara, como también lo expresó Nacheli, creo que todos tenemos que sumarnos a esa defensa, que es la defensa del Estado laico. El Estado laico ha logrado perdurar en nuestro país y es parte de la estructura de nuestro Estado, de la estructura de nuestra República, pero siempre hay momentos en los que se ve amenazado. Creo que el surgimiento de mayor cantidad de iglesias pentecostales, neopentecostales, también tiene que generar una alianza en favor del Estado laico, porque recordemos que son iglesias que también han padecido la persecución y la discriminación de parte de la iglesia mayoritaria, y son iglesias que en su discurso han decidido incluir la defensa del Estado laico. Pues si estamos hablando del Estado laico, tendría que aplicar para todas las poblaciones, no solamente para quienes practican una religión minoritaria. Creo que la gran lección que debemos entender ahora que estamos en una discusión de un tema que atienda a dos poblaciones, que es la población de niñas, niños y adolescentes y la población trans, es que no podemos caminar de manera aislada, porque gran parte de los argumentos en contra del reconocimiento de identidad de género para niños, niñas, niños y adolescentes no solo tiene que ver con el estigma y la discriminación a la población trans, también tiene que ver con una visión absolutamente adultocéntrica de la infancia, en la que pareciera que niñas, niños y adolescentes no son personas sujetas de derechos, sino objetos que tenemos que proteger
y que los adultos tienen derechos por encima de ellos. Logramos abrir esa discusión, es un gran debate que creo que puede tener repercusión en muchas otras agendas al mismo tiempo. Yo quiero compartirles que desde que fui electo tuve el compromiso con esta población a la que además pertenezco y difícilmente sentiré que habré cubierto al 100% el trabajo que se me encomendó de parte de la ciudadanía y de parte de mi partido si no logramos avanzar en estos dos grandes temas. Logramos tener una representación política en el Congreso, pero esa representación política se tiene que ver reflejada necesariamente en un avance legislativo en materia de derechos humanos. Hacia allá vamos. Estoy muy contento con el pronunciamiento que emitió la jefa de gobierno el sábado pasado en favor de la ampliación del reconocimiento civil a las personas trans. Si existe un compromiso del Ejecutivo, creo que el Legislativo podrá estar a la altura. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Pues los temas están claros desde la agenda legislativa pendiente del Congreso de la Ciudad de México, desde la Comisión de Derechos Humanos, desde la academia y pues desde todos los sectores de nuestra ciudad. Yo termino citando a Nelson Mandela, que dice: después de escalar una gran colina, uno se encuentra solo que hay muchas más colinas que escalar. Y creo que refleja muy bien la progresividad de derechos que marca además nuestra Constitución de la Ciudad de México y el avance continuo, el avance paulatino que tenemos todas y todos en favor de los derechos de la comunidad sexual y de toda la población en general. Pues agradecemos su participación, doctora Luz Nacheli Ramírez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, de diputadas Lupita Aguilar, diputada Leti Varela y diputado Temístocles Villanueva. Muchas gracias a todas y a todos. Buena tarde. Gracias. Y saludos. Muchas gracias. Gracias. Saludo a todas y a todos. Besos. Gracias. Bye. Bye, Besos, bye. no balas. Bye.